siento el poder de tu majestad. Siento en este lugar.
aleluya, con poder los muros cayeron. Si el Señor nos diría en esta noche, iglesia, salgan allá afuera y denle 7 vueltas a la iglesia que ustedes, yo les voy a dar, y le van a entregar la llave. Hay que tener una fe bien grande, aleluya. El pueblo creyó y los muros cayeron. Porque cuando estamos bajo el poder, bajo la presencia y creyéndole, no recibe nada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a pedir, aleluya, que se olvide de lo que dejó en la casa y ponga atención, aleluya, no lo que va a decir el pastor, sino lo que va a decir Dios. Amén. Ahora puede pasar al bañito. Apáguese su celular, por favor. Le voy a pedir, por favor, porque si no, no va a aprender nada. Y si no, no va a escuchar la voz de Dios. Es por fe. Y esto no es... Bueno, ya no le voy a decir más. Ok. Le voy a decir esto porque es bien importante. Si los ujieres están ahí pendientes de los niños, usted deje los niños que uno de los ujieres va a dirigir su niño, si va a ir al bañito o algo por el estilo, déjenlos en las manos de los ujieres, ¿verdad? Alguno de los ujieres va a estar pendiente. Amén. No es necesario que el ujier esté ya parado en la esquina y allá enfrente de usted, sino que él puede estar sentado ahí, pero va a estar pendiente siempre. Amén. Lo que quiero es que usted se aprenda algo o que reciba lo que el Señor le va a dar. Amén. Hoy es un día de estudio y es necesario que usted esté atento porque si no, no va a aprender nada. Quiero que aprenda cada día y que se llene cada día de la palabra, porque esa es la arma del creyente. Amén. Y por favor, si tiene algo que decirle a su hermano, se lo dice después del culto o lo llama a su casa, porque aquí a la iglesia se viene a dar reverencia al Altísimo y no al pastor, porque el pastor usted ya lo conoce, es hombre con defectos, es hombre con debilidades, pero usted oiga la palabra del Señor, que es la palabra de vida. Amén. Si tiene sueñito, jálese la oreja así, para que le vaya el sueño y repréndalo. Amén. Y a lo que vino. No quiero que usted se sienta mal cuando el pastor lo regañe o lo corrija, porque por eso estoy aquí, porque a eso me ha mandado Jehová. Y es para su bien. Es porque lo amo, ¿verdad? Así que todos en un mismo sentir, para que baje el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. No creo que sería bueno de que el pastor le dé el micrófono para que dé el estudio usted, ¿verdad? Así que no permita eso. La vez pasada estábamos estudiando la Trinidad del hombre. Hoy lo vamos a continuar para terminarla. Y quiero que quede bien claro, ¿verdad? Que para nosotros obtener la santidad tenemos que practicar lo que la palabra dice, o practicar la palabra de Dios, para poder obtener la santidad. Porque la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces el hombre se compone por tres cosas bien importantes, o tres palabras, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y ya dijimos que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Usted no puede vivir sin estas tres cosas. No puede dejar el cuerpo allá y venir solo el espíritu. Amén. Así que vamos a continuar, hermanos, y quiero que abran sus Biblias en
Vamos a leer este versículo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. 1 Tesalonicenses 5:23. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies. Aleluya. ¿Cuánto lo tienen? 5:23, ¿verdad? Y dice así: a la honra del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo dice: amén. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, me sujeto a la obediencia de tu palabra, Señor. Y en tu presencia, Señor, encomiendo a tu pueblo, Señor. Ábrele, Señor, sóplale sus oídos, Señor, para que puedan recibir tu palabra, Señor. Padre, llénalos, dales entendimiento, Señor, discernimiento, Señor, de tu palabra, de aquellas cosas ocultas, de aquellas cosas profundas. Señor, que seamos uno, hablando, Señor, aleluya, el mismo lenguaje, como tú eres en el Padre. Aleluya, que el mismo lenguaje, aleluya, hablan. Y un solo Dios eres tú, Dios amado. Bendito Dios, glorifícate a través de tu Santo Espíritu y echa fuera todas aquellas cosas, Señor, obstáculos que hay en la mente, en el alma, en el cuerpo, aleluya, de cada uno de nosotros. Señor, que nos sujetemos a la obediencia de tu palabra y todo aquel espíritu, aleluya, que no es, aleluya, agradable ante tu presencia aquí en este lugar, Señor. Ahora lo reprendemos, ahora lo amarramos, ahora lo atamos, ahora le ordenamos, Señor, que salga o que se sujete a tu palabra, Señor. Padre, así lo declaro hecho. Amén, amén. ¿Puede tomar asiento? Aleluya. Pero no se me duerma y no cierre su boca, no cierre, aleluya, su boca. Adore a Dios. Porque solamente en Dios podemos nosotros estar felices y contentos. Porque sin Él, apartados de Él, nada somos. Hermanos, este estudio, como la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad? De, aleluya, que es necesario que reconozcamos, aleluya, que el Espíritu, su Espíritu, el aliento de vida en nuestro espíritu es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu suyo y el mío, sin ese soplo de vida del Espíritu Santo, estamos muertos. El hombre natural está muerto.
El hombre natural, ¿verdad? Desde que nace, el hombre nace en la naturaleza del pecado. Y a través de ese pecado, si no somos sanos, si no somos limpios de ese pecado, vamos a perecer. Amén. Aquí no hay ninguno más bonito. Aquí todos somos iguales. El Señor hizo la creación y dijo, ¿verdad? Gloríate de todas las cosas que he creado. Gloríate. Come, bebe, disfruta. El problema es que nosotros lo hacemos a nuestra forma, sino que nosotros tenemos que estar sujetos a los mandamientos, a los estatutos de Dios. Y cuando usted está sujeto a los estatutos de Dios, a los mandamientos, usted va a disfrutar todas las cosas que Dios creó con sabiduría y no va a perecer. Amén. Entonces, estudiamos el espíritu, estudiamos el alma, ¿verdad? Y nos faltó estudiar la última parte, que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, alguien que me lea Génesis en el capítulo 2, versículo 17, otro que se busque por ahí en Romanos 8, 21 y 23. Aquí se puede usar la Biblia. Recuérdense que estamos en estudio. Se pueden hacer preguntas, alguna duda, y así aprendemos más. Amén. Entonces dice que se ponga sobre su piel quien tenga. Génesis 2:17. Amén. La palabra tenemos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Mire cómo dice. Dios advirtió al hombre que de ese único árbol de la ciencia del bien, el hombre no podía comer, pero de todo lo demás podía tomar y comer. El Señor nos va a advertir siempre para que no perezcamos. Pero cuando usted no puede percibir, no puede entender, ¿verdad?, lo que es lo espiritual, usted está actuando bajo la carne. Usted está actuando bajo su propia sabiduría. Usted está caminando bajo sus propias leyes. Usted está haciendo todas las cosas bajo su voluntad. Por eso es que el Señor le dijo, ¿verdad?, que de ese árbol no podía comer porque iba a morir. Desde ese momento llegó cuando el hombre desobedeció a esa ley de Dios o a ese mandato, el hombre le llegó la debilidad, la enfermedad y la muerte. Desde ahí comenzó. Antes no existía la debilidad, no existía la enfermedad y no existía la muerte. Pero como Satanás se la ingenia o se ocupa de buscar la forma de matarlo, él lo que fue y se inventó, ¿verdad?, una verdad que le dijo a Eva a través de la serpiente, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que si tú comes de ese árbol morirás? No vas a morir, le dijo, sino que vas a ser como Dios. Entonces ahí es a donde viene la duda de el hombre al no saber, ¿verdad?, y comete los errores. Ahora bien, la muerte espiritual empezó desde ese momento, y si vamos a la muerte terrenal o a la materia, entonces desde ese momento tenemos que entender de que hay una muerte, hay un tiempo para morir. Ahora bien, dejemos eso
en un énfasis o en un énfasis, ¿verdad? Y vamos a ver por qué el hombre, ¿verdad?, desobedeció. Hágase esa pregunta. Si todo lo tenía, nada le hacía falta. Hoy en día, usted tiene todo, nada le hace falta. Conoce la palabra, conoce que Dios dice que es vida, conoce que dice que Dios es eternidad. Entonces, ¿por qué nos aferramos a pecar o por qué nos aferramos a desobedecer a Dios? Dios nos va a hablar todos los días en la iglesia o en el templo. El Señor me mostraba una visión, dándome a saber que el pecado Él lo tiene controlado y Él conoce todo. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras obras, conoce todo. Porque sabe cómo miramos, sabe cómo caminamos, sabe lo que hablamos. Y el Señor me mostraba, esto no se lo he dicho a nadie, porque lo estaba analizando, que yo estaba en una playa y veía varios hermanos. ¿Y sabe lo que Dios me mostró? Que sacaba a la luz el pecado. Pero ¿cómo es posible que me estaba diciendo Dios que sacaba a la luz el pecado? Oiga bien, cuando ya hay pecado, ya hay muerte o ya hay consecuencias. Pero como hay que sacar a la luz la verdad para que continúe o prosiga el proceso del castigo o de las consecuencias. Vea, cuando el hombre comió del fruto prohibido, desde ese momento se le abrieron los ojos espirituales y fue como Dios. Ahí comenzó todo. Nosotros, desde el momento que pecamos, pecamos a través de la carne, a través de la materia. Porque lo que le gusta el cuerpo, lo que le gusta la materia es disfrutar de todas las cosas, no tomando en cuenta qué son. Pero cuando usted conoce el pecado y ya usted dice, si yo cometo o hago esto, es pecado y hay consecuencias y hay muerte. Ok, usted no va a cometer el pecado en el espíritu, porque el espíritu se sujeta al espíritu de Dios y no peca. Pero cuando usted no está sujeto al espíritu de Dios, que estamos en la carne, facilito pecamos. Amén. Quiero que entienda esto. Ahora bien, ¿sabe lo que Dios me mostraba? Que el pecado estaba oculto, enterrado, y con este pie, el pie izquierdo, yo sentí que mi pie se hundió en la arena y se hundió hasta a la rodilla, hondo. Y cuando yo sentí dentro de la arena, debajo, sentí algo raro. Y cuando yo saqué el pie así, salió sobre mí un animal podrido. Y eso significa muerte, eso significa pecado, porque todo lo descompuesto, todo aquello desagradable, todo aquello asqueroso, todo aquello inmundo, se llama pecado. ¿Me está entendiendo, verdad? Amén. Entonces Dios me mostraba que sacaba el pecado a la luz. Y ahí es a donde está el problema, que a Dios nada se le puede ocultar. Nosotros podemos hacer y deshacer,
todas las cosas y podemos decir, nadie lo sabe, nadie me mira, nadie conoce mis pensamientos. El problema es que Dios se encarga de sacarlos a la luz y nos va a pasar por una vergüenza o nos va a pasar por la consecuencia. Porque cuando pecamos, vienen consecuencias. Ahora bien, puede haber sanidad, puede haber reconciliación, pero recuérdense que Dios, mire cómo hizo con David. David, cuando cayó de la gracia de Dios y pecó, las consecuencias en su familia fueron terriblemente grandes, terriblemente algo terrible. Porque toda su descendencia le dijo Dios que iba a pasar por una situación de terror, de persecución, de muerte, de enfermedad, y todo eso pasó con David. Si usted lee la historia de David, todos sus hijos tuvieron grandes dificultades. Unos murieron en guerra, otros murieron en el pecado, otros pecaron y bueno, terrible. Ahora bien, todas esas consecuencias, nosotros conociendo, ¿verdad?, esa situación, el Señor nos va a hacer pasar por todas esas circunstancias difíciles. Por eso se le está explicando las consecuencias del pecado, ¿verdad?, a través de la carne. ¿Qué tiene Romanos 8, 21, 23? Sí, por favor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando ¿de qué está hablando? Porque la creación, dice. Siga leyendo, hasta el 23, ¿verdad? Al 22 vale. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Mire, está hablando, la Biblia está hablando de la creación que no tiene a Dios. Y está hablando de nosotros, que es la iglesia. Y dice que gimen, o sea, lloran. O sea que no están en paz. Ahora bien, usted como iglesia, usted gime en el Espíritu, clamando, ¿verdad?, por una solución, porque su cuerpo, ¿verdad?, siente, siente su espíritu, siente su alma y siente su cuerpo. Ahora bien, la creación que no tiene a Dios también llora, también gime, pero ¿a quién acuden ellos? ¿Quién les ayuda? Por eso es que nosotros somos especiales, la iglesia es especial porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Aunque estemos en dolor, aunque estemos en algo, en una situación difícil, el Espíritu Santo está con nosotros. Clamamos al Espíritu Santo, vamos a la palabra, cantamos. Tenemos las armas disponibles para nosotros vencer. Ahora, pero ve usted la creación que no tiene a Dios. Está hablando de la creación y está hablando de la iglesia. Nosotros también, dice, ¿verdad? Está hablando de la iglesia, porque el apóstol se está refiriendo a aquellos del mundo y se está refiriendo a la iglesia. Que gemimos
Gemimos, aleluya, porque hemos creído y estamos esperando una respuesta. Amén. Dios nos va a dar una salvación. Dios nos va a dar una contestación. Aleluya. El Señor quiere que su alma no esté cargada. El Señor quiere que su espíritu, ¿verdad?, no esté en ese lloro. Pero a veces nosotros tenemos que llorar en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, porque necesitamos una solución, necesitamos una respuesta, ¿verdad? Veamos que las emociones del alma, ¿verdad? Nuestras emociones están en el alma. Y nuestra vida espiritual, ¿verdad?, está en el espíritu, en su espíritu, pues, en mi espíritu. No está en el alma, ni está en el cuerpo. Porque si el cuerpo es una materia, el cuerpo es algo que es algo que va a volver al polvo, o mejor dicho, algo que se va a acabar, que se va a terminar. Mas su espíritu, más su alma, es algo que va a permanecer. Estas cosas son bien difíciles a veces de entender, porque a veces nosotros no quisiéramos morir. A veces nosotros no quisiéramos ver muerte. Pero es necesario, ¿verdad?, que durmamos a través de lo que es la materia. Pero como el polvo dice que del polvo fue tomado, o mejor dicho, el cuerpo fue tomado del polvo, el hombre fue tomado del polvo y el polvo va a volver. Entonces no hay otra solución. Va a haber un tiempo que nosotros vamos a volver al polvo. Usted va a volver al polvo. Ahora bien, la gran bendición de hoy en día del creyente o de la iglesia es que quizás Dios envía a su Hijo antes que nosotros volvamos al polvo. Y esa es una gran victoria para usted y para mí, que puede ser que pronto el Señor venga por la iglesia y no veamos la muerte, no pasemos al polvo, ¿verdad? Esto se le repite a la iglesia muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que concientizar que usted y yo, nosotros tenemos que estar preparados, estar limpios desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Habla de las tres, habla de la Trinidad. Usted no puede limpiarse solo su espíritu y solo su alma. Tiene que también limpiarse su cuerpo. ¿Y cómo se limpia el cuerpo? ¿O cómo se limpia el cuerpo humano? ¿O cómo se limpia la personalidad? O sea, es esa materia. Sencillo. Cuando su espíritu ya está limpio, su alma ya va a ser limpia también. Entonces, su cuerpo también va a ser limpio. ¿O usted cree que va a estar limpio su cuerpo solamente y su alma sucia y su espíritu sucio? ¿Verdad que es incorrecto? Pastor, No se puede. pastor, tengo una pregunta. Ajá, diga. Que cuando vayamos nosotros, bueno, que vamos a morir, ¿verdad? Démele un micrófono a la hermana para que se oiga lo que ella está preguntando, por favor. Aquí tengo uno. Amén. Úselo ahora. Aquí tengo uno. Cuando... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a morir y cuando vayamos a compadecer en aquel día que vayamos que el juicio final, que vayamos ante Dios, pues el espíritu va a volver al cuerpo, el cuerpo va a ser el mismo. La Biblia dice que, hermana, en Apocalipsis dice la Biblia de que va a estar un gran trono blanco.
Pero recuérdense que en el trono blanco la iglesia no va a estar siendo juzgada. La iglesia va a estar exhibiendo a aquellos que van a ser juzgados, que es el mundo que murió sin Cristo. La iglesia vamos a estar exhibiendo o mirando, porque nosotros ya vamos a estar en cuerpos glorificados, que en la boda del Cordero, cuando usted sube a la boda del Cordero, usted ya está aprobado, aprobada. Porque ya usted estaba en santidad desde ya. Por eso hay que vivir en santidad, para cuando venga el arrebatamiento, nosotros vamos a subir a encontrarnos en las nubes con el Señor Jesús. El Espíritu Santo nos va a subir a las nubes. Pero si nosotros estamos en pecado, si nosotros no estamos santificados, ¿cómo nos va a subir el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que estar santificados desde el espíritu, alma y cuerpo. Amén. Apartados del pecado. Eso quiere decir, santificación quiere decir apartados del pecado, limpios, dignos. Hermana, cuando el Señor dice que con voz de trompeta descenderá, dice, para llevarse su pueblo, automáticamente los que estamos muertos en Cristo, ya enterrados ahí o ya durmiendo, con ese poder, Él solamente ordenará que nos levantemos. Eso es algo que el Señor va a hacer con su gran poder. Recuérdense que hay gente que dicen, cuando usted muere, hasta ahí llegó. Pero recuérdense que hay un infierno y hay una gloria. Ahora bien, nadie allá en el cielo, o mejor dicho, no hay nadie allá en el cielo con Dios en el trono. No hay nadie, porque no ha venido el arrebatamiento todavía. Entonces, cuando el Señor Jesús dice de que estará en un paraíso, está hablando de un lugar diferente, un lugar de paz, un lugar de descanso. Pero eso lo dice la Biblia. Ahora bien, las revelaciones que Dios ha dado a siervos y a siervas muestra un lugar a donde hay un descanso, a donde hay personas con una personalidad de jóvenes, no están viejitos y están vestidos con vestiduras blancas. Lo que dice Apocalipsis, que dice que vamos a hacer vestidos vestidos resplandecientes, vestidos de lino, dice, lino fino, o sea, vestiduras especiales. Entonces, usted y yo, cuando nosotros vamos a ese lugar, estamos resplandecientes, pero nadie ha subido. La Biblia nos dice de que hay alguien allá en la boda del Cordero, porque no hay ninguna boda del Cordero ahora mismo. Esa es la iglesia que va a subir a la boda del Cordero. Toda la iglesia, toda, desde el principio, no solamente nosotros los de este tiempo. Amén. O sea que esa es toda la iglesia que va a estar ahí en esa gran fiesta, porque eso va a ser inmenso, eso va a ser precioso. Ahora vale la pena de que nosotros nos santifiquemos hoy en día para no perder esa gran fiesta. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, y las personas que se van sin Cristo, ¿están en un lugar de espera o de tormento? Por eso es que está un infierno, hermana. Por eso es que la Biblia habla de un infierno. La Biblia no hablara de infierno si no existiera el infierno. Porque ciertas personas que no recibieron a Jesucristo en su corazón, o sea que ellos se avergonzaron de Cristo. Por eso es que está claro cuando dice el Señor Jesús, ¿verdad? El que se avergüence aquí en la tierra delante de los hombres, ¿verdad? Está hablando de que
no lo recibe. Está hablando de que se avergüenza de él. Yo también allá me voy a avergonzar de él delante de los ángeles y delante de mi Padre. Entonces quiere decir que esas personas están en un lugar. Cuando dice en Lucas, cuando habla del rico y habla de Lázaro y del rico, está hablando de un infierno y está hablando de el paraíso. Entonces a donde está el padre Abraham, ahí es el paraíso. Y cuando está hablando de que hay un lugar de tormento, que a donde está el rico, ahí es el lugar de tormento, que es el infierno. Entonces no hay escapatoria. Existen dos lugares. Por eso la Biblia dice que hay dos caminos. Y esos dos caminos son el que hoy nosotros tenemos que escoger ese camino. El que a usted le parece correcto. Todos los aquellos que no quieren recibir a Cristo, claro, ellos están escogiendo el camino del infierno. 100% ese camino han escogido. Dios no los mandó a que escojan ese camino. Ellos solitos, que no reciben a Cristo, que se avergüenzan de Cristo, ellos solitos están escogiendo ese camino. Amén. Ahora bien, por eso es que tenemos que conocer, mire, hemos visto que nuestra alma incluye el intelecto, ¿verdad? Y las emociones y la voluntad. O sea que en el alma de nosotros decidimos, ¿verdad?, cómo vivir aquí, en el intelecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Las emociones que hay en nosotros, eso provienen del alma. O sea que usted no puede adorar en emoción. Usted no puede seguir a Cristo en emoción. Porque ahí está el problema de que ser emocionalista, eso acaba en un momento y ya seguimos y estamos igual. No cambiamos. No hay fruto del Espíritu en nosotros. Y cuando nosotros desconocemos los frutos del Espíritu, ¿verdad?, ¿qué fruto vamos a dar aquí de buen arrepentido o de buen creyente? No hay fruto bueno. Los frutos de nosotros son amargos. Los frutos de nosotros son agrios. Los frutos de nosotros son despreciables, desechables. ¿Verdad? Ahora bien, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, y por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los buenos frutos que usted da a través de su carne, a través de sus actuaciones? ¿Qué buenos frutos usted está dando en el mundo? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo usted se expresa? ¿Cómo usted actúa? ¿Cuáles son las buenas obras que usted hace? ¿Qué es lo que estamos cumpliendo conforme a la palabra? ¿Será que solamente somos emocionalistas y venimos al templo y adoramos, leemos la palabra y nos vamos y seguimos igual? Seguir igual es porque no hemos nacido de nuevo. Seguir igual, usted no ha nacido de nuevo porque usted sigue viviendo en esa persona, o mejor dicho, en la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? La vieja naturaleza o la antigua naturaleza es la pecaminosa, la de las costumbres del mundo, la de las costumbres de aquellas gentes de antes, que lo que oyen hacen, o lo que miran hacen. O sea que nada de lo que vino del cielo, nada de lo que es agradable al Señor. Seguimos siendo igual. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cuidado en qué voluntad caminamos. Si caminamos en la voluntad de nosotros,
que todo lo que a mí me gusta, eso hago, eso practico. No lo que el Señor le agrada. Si yo no he nacido de nuevo, yo sigo practicando lo mismo, lo que veo en la gente, en la creación, porque la creación que no está con Dios hace lo que le da la gana, hace conforme cree conveniente, conforme le gusta, y nosotros no podemos hacer todo lo que a nosotros nos gusta, sino que lo que a Dios le agrada, y lo que a Dios no le agrada, evitarlo. Cuando yo evito todas esas cosas que al Señor no le agradan, entonces ya voy en la voluntad de Dios. Pero cuando yo hago todas las cosas que a mí me agradan, vivo en mi voluntad. Y entonces, en mi voluntad voy para el infierno. Aunque no lo vea usted, no, sí. Que no miles de gente o de personas allá en la casa dicen, yo para qué voy a ir al templo, si yo aquí mismo oro, yo aquí mismo leo la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que practicar lo que oímos y lo que el Señor dice, ¿verdad? No solamente por oír y ya, lo que oímos tenemos que practicarlo. Si no, no estamos en nada, estamos en nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que dice que llevemos el Evangelio a aquellos que no conocen de Él. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros llevemos la buena nueva, que nosotros hagamos el bien. ¿Y cómo vamos a hacer el bien si no venimos al templo y no practicamos lo que el Señor dice? Entonces estamos en la carne. Porque la carne, ¿qué es lo que le agrada? Todas las cosas del mundo. La mayoría de los creyentes viven según sus emociones, no por fe. No por fe. Viven según sus emociones. Actuando según dice el alma, no según el espíritu. Ok. Cuando el alma, ¿verdad?, empuja al cuerpo a hacer algo, ¿verdad? Pero cuando el alma, ¿verdad?, no tiene a Dios, o cuando el alma no es santificada, todo lo que el alma empuja a hacer a la carne o al cuerpo, lo manda a pecar, lo manda a disfrutar los deseos de la carne. Alguien que me vaya buscando Romanos 8:1. Entonces, está claro, ¿verdad? Esto es, dice, lo que trae trastornos y altibajas. O sea que trastorna, ¿verdad?, nuestra forma de actuar, ¿verdad? O sea, hay altas y bajas. Hay cosas buenas que hacemos y hay cosas malas que hacemos. Estamos entre las dos cosas. Las emociones son fluctuantes. El alma relaciona, dice, muy fácilmente a los estímulos externos. Ok. El alma domina el cuerpo, domina todo lo que es lo externo. Y cuando estos estímulos varían, las emociones varían. Facilito, rápidamente. Todo eso varía y actuamos conforme la carne, no actuamos conforme el espíritu. ¿Verdad? A veces tenemos alegría, a veces tenemos tristeza, a veces tenemos optimismo, pesimismo, tenemos victoria, derrotas y el entusiasmo y después la depresión. O sea que todas esas cosas se relacionan en el alma y pasan al cuerpo.
¿verdad? A veces usted está emocionado y de momento, a veces usted está en depresión. Santo. Y rápidamente, cuando usted no permanece en esa victoria, en esa lo positivo, sino que va a lo negativo, es cuando usted decae. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que siente todas esas variaciones. El cuerpo está apto para recibir todo aquello y ¡boom! Se fue para abajo. Tropezó. Pecó. Usted puede ver que si usted va ciego caminando en un camino oscuro, va a tropezar y va a caer. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros caminamos en las tinieblas, vamos a tropezar. Porque el cuerpo no le gusta la luz, sino que le gustan las tinieblas. Ese es lo agradable. Oh, aquello me agrada, aquello me gusta, y lo voy a obtener a cualquier precio. Esos son los deseos de la carne. ¿Por qué son los deseos de la carne? Porque cuando el cuerpo, cuando la carne domina al alma, el alma está débil. Porque no hay espiritualidad. No estamos espirituales. Y ahí es a donde tenemos los tropiezos. Amén. Ahí tenemos los bajones. No permitamos que el alma domine la vida espiritual. No permitamos eso. Que el alma, ¿verdad?, tienda a dominar a su espíritu. Hoy no voy a orar. Mañana oro 2 horas. Ok. Y así se va quedando. De momento se va quedando y ya no oró toda la semana. Y así, hoy no voy a ir al culto, voy a ir la otra semana. Y así se va quedando. Después viene un obstáculo, viene otro obstáculo y ya no pudo venir al culto. Y así sucesivamente hasta que pasa un mes. Después de un mes muerto ya en espíritu. Ya helado, frío. Porque ¿cuál es el calor? El Espíritu Santo es fuego, dice. Entonces, si no hay Espíritu Santo en su espíritu, se está congelando. O sea que, si usted se va a la Biblia, dice que Dios es fuego, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ese fuego en nuestro espíritu para que estemos calientitos. Nadie se va a ir helado para allá. En Apocalipsis, ¿verdad?, que dice en el capítulo 3 que los fríos, ¿verdad?, y los tibios, ¿verdad?, ¿qué les toca? Oiga bien, dice que los tibios los va a vomitar Dios, y los helados. Entonces dice, caliente, dice, mejor caliente y no tibio, ni helado, porque te vomitaré de mi boca. Entonces quiere decir que si nosotros no buscamos el calor de la presencia de Dios constantemente, estamos en la carne y la carne nos dominó. En la experiencia espiritual no deben estar presentes las emociones. En la experiencia espiritual, las emociones tienen que estar fuera. Cuando usted está orando, cuando usted está danzando en el espíritu, no puede ser emoción. Que el cuerpo siente esa emoción. No puede haber emoción ahí. Tiene que estar esa realidad, esa verdad, que usted danza, que usted habla lenguas angelicales. Eso no es emoción, eso es Espíritu Santo, esa es presencia de Dios.
Amén. Pues el problema de que a veces nosotros mezclamos las cosas, ¿verdad? La satisfacción de tu alma debes buscarla en la santidad, en la obediencia, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, que es el deseo de tu espíritu. Después de esto va a haber gozo, va a haber paz en tu vida. Va a haber gozo, va a haber paz, va a haber vida en ti. Pero tenemos que buscar, ¿verdad?, en el Espíritu la presencia de Dios, la santidad. No en el alma, no en la carne. O sea, mejor dicho, no en la materia. Ahora bien, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en el Espíritu, se sujeta el alma y se sujeta la carne. Hay momentos que usted, cuando está orando, siente esa presencia, siente esa paz, ese gozo, y llora y gime. Hay momentos que usted hasta siente que como que se levanta de donde está arrodillado, como que se siente en el aire. Y eso es en el espíritu. Eso es en el espíritu, porque la carne no puede levantarse. Ese es el espíritu que usted siente que como que está en el aire. ¿Por qué? Porque el espíritu ha sujetado al alma y al cuerpo. Y ahí es a donde vienen las revelaciones, ahí vienen las visiones. ¿Cuántas visiones usted puede recibir diario o semanal? Hágase un examen si esas revelaciones Dios le está mostrando. Si Dios le está mostrando que a usted, o le está mostrando a su hermano, o le está mostrando a su familiar. Porque en esos momentos Dios es que habla. Dios es que nos da a entender su presencia, su poder. Cuando usted oye esa voz que le dice, vete al libro de Juan, capítulo 10. ¿Quién le está hablando ahí? Ese no es Satanás. Ahí le está hablando, el Espíritu Santo le está hablando a su espíritu. Y usted oye la voz. Y usted la oye, la puede percibir. Por eso es muy importante de que hagamos morir la carne. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Quién lo tiene? 8:1. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahí está la respuesta. No hay ninguna condenación. O sea que nosotros ya pasamos de muerte a vida. De la muerte pasó. Ni nos acordemos. Pasamos a vida. Dice, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo. O a los que estamos en Cristo, ¿verdad? Es necesario que cada momento actuemos desechando las debilidades de la carne. La carne tiene tantas debilidades. ¿Cuántos no tienen debilidades? ¿Hay alguien que aquí no tenga debilidades? ¿Verdad que ninguno de nosotros no puede decir que no tiene debilidades? Entonces debemos desecharlas, esas debilidades, porque son de la carne. Y nuestra mente tiene que estar puesta, ¿verdad? ¿En qué?
en Cristo, ¿verdad? En el Espíritu. Y cuando nuestra mente está puesta en la carne, ¿qué hay? ¿Qué respuesta hay? Muerte. Hay pecado, hay tropiezo. Cuando la mente suya, cuando nuestra mente está puesta en el Espíritu, hay vida, ahí hay paz. Alguien que me lea Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse, cuando nos ocupamos ¿de qué? De la carne. Cuando nos ocupamos cuando estamos pensando, estamos ocupados ¿en qué? Pensando en las cosas de la carne, en aquellas cosas que nos agradan. Pero cuando nos ocupamos en el Espíritu, o nos ocupamos en la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, estamos bajo el Espíritu y hay vida y hay paz. Hay victoria, hay llenura, hay santidad, hay obediencia. Y sabe que a veces nosotros, como matrimonio, tenemos que ser bien conscientes que como matrimonios, los dos debemos ser bien cuidadosos, porque en uno de los dos la tentación ataca. Y uno de los dos es el que hace tropiezo o hace caer al otro. Como matrimonio, oiga bien. Ahora si no somos matrimonio, peor. Porque estamos en la carne. No hay espiritualidad. Estamos en desobediencia. Entonces, no permitamos. El cónyuge no puede permitir hacer tropezar al otro. Porque en los pensamientos, ¿a dónde es que habla Satanás? Le habla la mente. Él está y le habla y le dice, mira, decirle que por qué no te llamó al trabajo, qué estaba haciendo con el teléfono. Mira, dile que por qué no te cocinó hoy. ¿Por qué no te atendió hoy? Mira, y dile que por qué no te dio dinero hoy. Ok, ahí hay de todo. ¿Y qué es lo que hace el diablo para hacernos caer? Recuérdense de que él ataca a los matrimonios. Porque cuando hay un matrimonio fiel a Dios, él busca la forma de hacerlo tropezar, hacerlo caer. Pero cuando vivimos en fornicación, que no estamos casados, sabe que nos tiene. Sabe que estamos en la carne y que estamos en pecado y que le pertenecemos. ¿Por qué? Porque ya el pecado ya dio a luz en nosotros. Ya dio a luz, ya concibió y ya dio a luz. ¿Verdad? Entonces ya nos tiene cocinados, ya nos tiene en la sartén. Ya estamos ahí en el aceite, como empanadillas. ¿Cuánto le gustan las empanadillas y los tacos? Sonríe que Cristo le ama. Entonces, ese es el problema, de que nosotros no nos damos de cuenta, porque estamos en la carne y nos constituimos enemigos de Dios cuando nuestra mente está puesta en la carne y no agradamos a Dios. Romanos 7 y 8. Léamelo. Duro que se oiga.
Dice, nos constituimos enemigos de Dios cuando nuestra mente está puesta en la carne. Oiga bien, solamente cuando nuestra mente medita en la carne, ya nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Léalo. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujeta a la ley de Dios, sino tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice que estamos fuera de la ley, ¿verdad? Como en la carne no podemos nosotros cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pues nos constituimos transgresores. Transgresores porque estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces, al ser transgresores, a quebrantar la ley de Dios, ya somos enemigos de Dios. Enemigos porque le decimos a los 10 mandamientos o le decimos al mandamiento de Dios: no me interesa cumplir tus mandamientos porque no me hace falta nada, todo lo tengo y tengo vida, tengo salud, soy joven, soy fuerte, no necesito de estos mandamientos porque puedo vivir sin esos mandamientos. Ahí estamos diciendo en la carne que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Porque ese no es el espíritu. Porque el espíritu, ¿verdad?, está dispuesto, dice, más la carne dice no. Entonces estamos fritos, estamos cocinados. Las maquinaciones del enemigo nos habla al oído y nos dice, ¿verdad? Mira, esto está disponible para ti. Mira, tú puedes tomar, ¿qué es lo que te gusta? Y cuando usted está orando, si usted se pone a decir: Señor, tengo estas debilidades, ayúdame en estas debilidades, y comienza a decir: me gusta aquello, me gusta esto, aquello, doy cualquier cosa por aquello que estoy viendo allá, aquello me gusta. Entonces, ¿qué hace el diablo? Ahí rapidito está: mira, eso está fácil, lo puedes tomar a la hora que tú quieras, tómalo, eso no hace daño. Es más, lo tomas hoy y mañana te vuelves a arrepentir. El problema es las consecuencias cuando nosotros tropezamos y caemos de la gracia de Dios. ¿Qué son las consecuencias después del futuro? ¿Con qué voy a pagar yo eso? ¿Cuánto tiempo yo voy a pasar por ese problema, esa dificultad? No pensamos, no hacemos números, ¿verdad? O no pensamos un minuto. Lo hicimos, de cualquier forma lo voy a solucionar después. Ahí aprovechó la tentación y todo se fue abajo. Nos vino una gran enfermedad, nos vino un gran problema serio y después somos llorando y llorando y lamentándonos. Y los lamentamos, ya es tarde, ya es tarde. Porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere eso. Por eso tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar pendientes por las debilidades de la carne, los deseos de la carne, desecharlos, enterrarlos, pues. Amén. Por eso cuando el bautismo dice: renuncio al mundo, el bautismo eso significa: renuncio a lo viejo, entierro lo viejo, el hombre viejo, la mujer vieja, y luego resucito
criatura nueva en Cristo. Amén. Aleluya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Digo, Ahí está el micrófono. Préstale el micrófono, hermano. no, si no lo necesito. Amén. Son preguntas comunes que se hacen, pero las voy a decir anyway. La pregunta es acerca del principio del estudio. Si la Biblia habla de cristianos sepultura porque el polvo volverá a la tierra, ¿qué pasará con la gente que deciden quemar sus cuerpos y no se entierran? Esa es la Eso, pregunta número 1. amén. Cuando nosotros desconocemos la palabra o quebrantamos la palabra sabiendo, dice que es pecado, ¿verdad? Cuando usted no sabe, ¿verdad? Dios tiene misericordia y llega el momento que Dios le da a conocer y usted se puede arrepentir y pedir perdón. Porque el quemar el cuerpo no está en la Biblia. Dice, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás o retornarás. Entonces, esa es parte de la obediencia. Pero cuando es cronado, la ciencia, además de ser beneficiosa, también es obstáculo, también es para pecar. Porque manda a pecar. Por la ciencia nosotros muchas veces pecamos. Amén. Eso quiere decir que si un cristiano ya siendo salvo decide a última hora quemar su cuerpo por falta de economía, porque no tiene dinero para pagar un entero completo, ¿se salva como quiera o se pierde? Ok, el cristiano que murió y lo cremaron, él no se da de cuenta. Quien dio la orden que lo cremaran es el que lleva el pecado. Es como cuando la persona que peca, o mejor dicho, vamos a poner el ejemplo del matrimonio. Ok, si yo me divorcio siendo creyente, conozco la palabra y sé que es pecado divorciarme de mi esposa, desde ese momento yo estoy cometiendo pecado y hago pecar a mi esposa. Y ese pecado ahí va conmigo. Porque yo sabía, porque yo no me sujeté a la ley de Dios. Ahora bien, si yo no sabía, Dios tiene misericordia y si me arrepiento de corazón, Dios me perdona y me vuelve a levantar, o mejor dicho, me restaura. Porque Dios dice que es amor, porque Dios dice que perdona, pero no puedo estar, hay creyentes que se casan hasta 3 veces. ¿Usted cree que eso es correcto? Desde el momento que lo hizo una vez, Dios lo puede perdonar una vez, pero si ya lo hizo otra vez y otra vez, ahí hay juicio. Ahí hay juicio, hay que agarrarse. Porque en aquel día dice el Señor, ¿verdad? No te conozco, nunca te vi. Señor, si en tu nombre yo prediqué y se salvaron muchos, puse manos a los enfermos y fueron sanos, eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué dice el Señor que le va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco, nunca los vi. El Señor en su palabra es directo. Amén. La otra pregunta es, Dígame. si el que anda en pecado está en tiniebla, sabemos que muere en tiniebla. ¿Cómo que entonces el espíritu dice que el espíritu de esa persona regresa a Dios si supuestamente él está en pecado? Ok, el espíritu, recuerden que el espíritu Dios lo da y Dios lo toma. Ahora, el alma
que es la personalidad de nosotros, es mi personalidad, la personalidad suya, esa alma que le dio vida a Dios, desde ese momento, Dios tiene dominio sobre esta alma o sobre esa personalidad. Porque dice que allá nosotros vamos a tener una personalidad como la que éramos aquí. Porque es el alma, ¿verdad? Es la personalidad suya que va a estar delante de la presencia de Dios. Y así va a ser juzgado. Sí, va a ser juzgado porque le falló a Dios. So, el espíritu, como quiera que sea, El espíritu, como quiera que sea, vuelve a Dios. Por eso somos de la Trinidad. Vea bien. Recuérdense que el espíritu es primero, porque es la vida. Luego es el alma, que es la personalidad de la persona o de cada uno de nosotros. El cuerpo, que es el estuche, o mejor dicho, el cuerpo que habitaba ahí es ese hombre o esa mujer. Pero como ese cuerpo, esa materia volvió al polvo, desapareció. Entonces se quedó el alma. Se quedó el alma, que tiene una personalidad que Dios le dio una vida. ahora, volviendo a la primera pregunta, y es la última. Pero si usted sabe, cuando la persona muere, muchos de ellos terminan haciendo un testamento. ¿Qué es lo que quieren a su partida? ¿Cómo quieren ser enterrados? Unos deciden una manera o la otra. Entonces, si nosotros siendo cristianos y sabiendo y conociendo la palabra, yo pongo en mi testamento, quiero que me quemen para que el dinero que el dinero que sobre vaya a tal sitio, a una fundación. ¿Estaré yo haciendo como cristiano, ya tomando esa decisión, estaré yo haciendo lo correcto? ¿Seré salvo en el momento que muera o seré perdido? Ahí, si usted conoce la palabra y está haciendo una decisión, usted la está haciendo en su voluntad, no la está haciendo bajo la voluntad de Dios. Ahí hay peligro de que su alma se pierda. Por eso es que dice que la salvación se puede perder. O sea que la salvación está con nosotros, pero se puede perder. No es seguro de que yo hoy me convierto hoy y si mañana peco, ¿verdad? Sigo salvo. Si no me arrepiento de corazón, me pierdo. O sea que Dios dice que es santo y nada inmundo subirá ante su presencia. El pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser limpios totalmente del pecado para estar con Él en eternidad. Ahí es donde está el problema. Que tenemos que estar seguros. Amén. ¿Alguien más que tenga una duda? Eso es lo que dice la Biblia. Si vamos a Daniel en el capítulo 12, en los primeros versículos, que dice, ¿verdad? Que aquel gran querubín, dice que habla de uno de los querubines que descenderá y dice, vamos a leerlo para que lo entendamos. Alguien que lo tenga ahí, que lo busque rapidito. Daniel capítulo 12, en el versículo, los primeros versículos, para que vea lo que dice ahí. Vamos a discernirlo, lo que el Señor está diciendo aquí. Daniel 12. 12. 12:1. Léalo del 12, del 1 en adelante. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran principal que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será también de antigua, cual nunca fue desde que hubo gente hasta que
Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la humildad como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Mire que clarito está aquí. En el versículo 2 y el 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de eternidades. Muchos, dice, de los que duermen. Está hablando de miles que están enterrados o que volvieron al polvo. Unos serán levantados para el gozo o para eternidad, y otros van a ser para vergüenza. Y habla de que Dios se va a olvidar de ellos. Entonces ahí está el arrebatamiento, o ahí está el gran juzgado de aquellos que se levantaron o que Dios los levantó para que sean juzgados, porque murieron en pecado. Amén. ¿Verdad que está claro? El 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de la iglesia, está hablando de los obedientes, está hablando de los que viven en la voluntad de Dios. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Así que iglesia, no podemos decir: yo maybe el próximo mes peque y después me vuelvo a reconciliar con el Señor. El problema es las consecuencias cuando pecamos y no tomamos en cuenta que puede haber muerte o puede haber un gran juicio. No quieren pasar nadie por juicio, ¿verdad? No lo haga. No peque. Amén. ¿Cuántos entendieron? Solo como 3 entendieron. Bueno, ya se acabó. Si no entendió. Tengo una pregunta acerca del juicio. Aunque uno no quiera, yo creo que la iglesia sí va a pasar por un juicio. Porque hay dos tipos de juicio, ¿no? Está el juicio que le explicó a la hermana Fanny ahorita, que está el juicio del trono blanco, que son para los malvados, los que se perdieron, estarán frente al trono blanco, pero la iglesia estará frente al juicio de Dios. ¿En qué momento la iglesia enfrentará este juicio de Dios? ¿Será en forma de la naturaleza cuando azota la tierra y la iglesia es afectada en ese punto? ¿De qué manera va a ser el juicio de la iglesia? La iglesia va a pasar tribulaciones aquí en la tierra, ciertas tribulaciones, pero dice la Biblia de que la iglesia va a ser levantada en aquel día, pero la tribulación grande que está para los judíos y para la iglesia que se quede, esa es otra tribulación, la tribulación del anticristo. Ok, los que van a estar en el trono blanco en pie, dice, esos que van a estar en el trono blanco en pie son los que no se convirtieron, son los que se apartaron de Dios, son los que vivieron en desobediencia.
Esos son los que van a estar en el trono blanco. La iglesia tiene que pasar aquí tribulaciones, guerras, situaciones difíciles. Pero por eso la Biblia en Apocalipsis dice, ¿verdad?, el que venciere hasta la muerte o hasta el final, ese será salvo. Ese recibirá la corona de vida eterna. Entonces está clarito que tenemos que pasar por una tribulación y pasarla y no correr, no darle la espalda a Dios, porque esa es la victoria de la iglesia. Que vamos a pasar por tribulaciones, por vituperios, que nos van a calumniar, que nos faltan testimonios, que nos van a apedrear, que nos van a llevar ante los juzgados, y que todas esas cosas es parte de un precio que estamos pagando. Pero el que se va a quedar en el arrebatamiento, eso va a ser difícil, eso va a ser otra cosa aparte. Amén. Así que, iglesia, no podemos decir, allá cuando venga la tribulación del anticristo, me voy a dejar cortar la cabeza, me voy a dejar decapitar para ser salvo. Eso no puede decirlo la iglesia, eso no puede decirlo usted como iglesia, porque eso va a ser terrible, porque eso va a haber dolor en la carne, en la materia, y a nadie se lo aconsejo que eso va a ser difícil. Van a ser perseguida esa gente, van a ser, imagínense que cuando el anticristo diga, no me le venda a nadie comida, no atienda a nadie en el hospital, a nadie, si no tiene la marca del 666. Porque esa va a ser la señal que ellos pertenecen al anticristo, para que puedan ir al hospital, para que puedan comprar comida, para que puedan tener todo lo que va a estar a la disposición del anticristo. Esa es la gran tribulación. Eso va a ser difícil. Amén. Amén. Aleluya. Terminamos con este estudio. Amén. Quiero que siempre los estudios vengan preparados. Vamos a estar dándole terminación al estudio que hemos dejado a la mitad de el infierno es real. El infierno es real. Así que usted no puede decir que aquí, como algunas personas dicen, aquí es el infierno. Eso es mentira. Aquí no estamos pasando ningún infierno. Amén. Señor le siga bendiciendo. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Si alguien, aleluya. Hermano que está a través de la emisora, Dios le bendiga. Amigo que está a través de la emisora, Dios le bendiga. Aleluya. Vamos a gozarte en el culto, en el servicio que le vamos a dar alabanza al que vive. Aleluya. Gracias, Padre. Ahora todito vamos